En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Jesús vive. Nuestra cita de hoy la encontramos en Marcos capítulo 16, versículo 6. La palabra de Dios dice: Mas él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Qué gratificante para nosotras saber que Jesús vive y conocer de su triunfo en la cruz. Gracias a él, el sepulcro no tiene victoria. Pablo lo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55. La palabra de Dios dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora bien, es parte también del Evangelio anunciar que la obra redentora no termina en la cruz, sino con la resurrección y ascensión de nuestro Señor. Su resurrección hace posible que tú y tus seres queridos puedan vivir otra vez si lo aceptan por fe como Señor y Salvador. Amadas, las saludo con el amor del Señor. Y continuando con estos mensajes que traen esperanza para el corazón, quiero hablarles más de la bendición que trae la resurrección de Jesucristo. Nuestro Señor Jesús, antes de ir a la cruz, enseñaba con mucha sabiduría y daba mandamiento a sus seguidores. Fue un maestro portador de la verdad, que primero vivía lo que mandaba realizar. Todo lo que enseñaba por medio de sus parábolas apuntaban a él y estaban relacionadas con su reino. Una de las maravillosas palabras fue esta. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 22, versículo 24 lo siguiente: De cierto os digo, que si el grano no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Vemos que estas palabras se relacionaban con su muerte y el fruto quedaría por su aflicción. Amadas, el plan redentor se tenía que cumplir cabalmente. El día señalado por Dios llegó y Jesús, después de su aflicción, obtuvo la victoria ante la muerte, y el enemigo de nuestra alma fue avergonzado por el dador de la vida. Ahora recordemos en las Escrituras cuando las mujeres que lo seguían fueron testigos fieles de su resurrección. Leamos Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6. La palabra de Dios dice: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermanas, al parecer ellas habían olvidado lo que Jesús les había anunciado, que al tercer día resucitaría. Pero el ángel no les reprende, sino les da una orden. Continuemos con el versículo 7 de Mateo capítulo 28. La palabra de Dios dice: E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Oh amadas, qué gozo habrán sentido estas mujeres. Su maestro, su Señor, estaba vivo. Fueron ellas entonces las primeras que anunciaron el Evangelio y quedaron registradas en las Escrituras para siempre. Leamos Mateo capítulo 28, versículos del 8 al 10, y dice así: Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Qué maravilloso ser portadoras de su palabra.
Hermanas, tenemos que anunciar que Jesús vive. Lo hicieron sus discípulos, obedeciendo así su mandato. Ahora tenemos nosotras la posta para continuar con el llamado de la Gran Comisión. ¿Y tú, anuncias el Evangelio de Jesucristo? Con este relato podemos ver cómo se cumplió cada palabra de las Escrituras. Toda profecía y sombra en el Antiguo Testamento se cumplió en la persona de Jesucristo. Amadas, Jesús nació, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y vemos que por medio de su obra redentora, muchos son justificados. Los millones de vidas transformadas son el fruto de su muerte. Isaías también lo había profetizado. Leamos Isaías capítulo 53, versículo 11. La palabra de Dios dice: verán el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El Padre cumplió con su Hijo amado a causa de su obediencia. Él lo exaltó, dándole un puesto entre los grandes por todo lo que hizo por nosotras. Isaías sigue diciendo en el capítulo 53, versículo 12, lo siguiente: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Nuestro Redentor Jesús siempre se deleitó en hacer la voluntad de su Padre. Fue su forma santa de vivir. Su obediencia a Él fue lo que marcó la diferencia para poder ser autor de nuestra salvación. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amadas, era necesario el calvario del Hijo para poder ver el gran poder del Padre que lo levantó de los muertos, obteniendo la victoria sobre la muerte por medio del Hijo, sentándolo a su derecha, el cual fue entregado por nuestros pecados y transgresiones, y resucitado para nuestra justificación delante del Padre. Escrito está en el momento de su ascensión lo siguiente. En Marcos capítulo 16, versículo 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hermanas, Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales, porque Jesús, además de la justificación con su obra redentora, nos promete una herencia eterna, una vida para siempre en la presencia de Dios. Leamos Hebreos capítulo 9, versículo 15. La palabra de Dios dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¡Qué maravilloso futuro! Hermosa herencia, y se trata de una herencia que no se destruye, no se contamina ni se marchita, y es para mí y para ti. Mira lo que nos dice Pedro en su carta. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No solo tenemos esta herencia para aspirar a ella en el futuro, también podemos experimentar parte de esta herencia ahora. Sí, al Espíritu Santo que garantiza nuestra herencia. Leamos Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. La palabra de Dios dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
Jesús, con su obediencia e ir a esa cruz, atrajo a muchos a Dios. La vida eterna junto a su Padre es la recompensa que le esperaba después de tanto sufrimiento. Volvió al trono que tenía antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, parte B, lo siguiente: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, mis amadas, podemos decir que Dios es bueno, grande en misericordia, y escogió un día de salvación, de victoria y triunfo, el día de su resurrección, donde Él actuó a nuestro favor. El salmista escribió en Salmos capítulo 118, versículo 24, lo siguiente: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Por eso, mis amadas, después de esta gran victoria de nuestro Señor Jesús frente a la muerte y por la vida nueva que tenemos gracias a sus méritos, estemos alegres por lo que Él hizo por nosotras. Mira lo que escribe Pedro en su primera carta en el capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, cada primer día de la semana, la Iglesia celebra la victoria de Jesucristo, que también puede ser tuya si la acoges en tu corazón. Jesús te regala la salvación si crees, verás la gloria de Dios. Si recibes en tu corazón esta buena noticia y la crees, también tú comenzarás a experimentar la salvación. Tendrás una herencia gloriosa junto a Él. Por ello, te invito a tener una relación con el que vive, con el que venció a la muerte. Ven a Jesús, ven a mi amor, ven a mi Redentor, que Él vive. Jesús derramó perdón y salvación gratuita para los que quieran venir a Él. Amadas, esa tumba está vacía. Él no está ahí, está en el cielo junto a su Padre. El triunfo de Jesús trajo como resultado justificación, redención, una herencia que no tiene fin y vida eterna junto a Él. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.